Ahora le damos la bienvenida a nuestro último conferencista, Rodolfo Bachler Silva, de Chile. Él es psicólogo, doctor en psicología educacional de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en estudios cognitivos de la Universidad de Chile y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. También es investigador en emociones y cognición. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias. Estoy muy agradado de compartir en este seminario con tanta gente de diferentes lugares de Latinoamérica, que tenemos en común la necesidad de cambiar muchas cosas que no están funcionando como debería. Voy a abrir una presentación para compartir con ustedes. Ok, qué bueno. Lo primero que quiero decir es que comparto todo, todo lo que se ha dicho anteriormente, y hay algunas cosas que las quiero resaltar porque me parecen muy importantes. La primera es destacar lo que en algún momento dijo Stella respecto de que nuestra educación ya venía con problemas antes de la pandemia. Esto yo lo he llamado en algunas presentaciones el efecto Zoom. La pandemia está sirviendo como una especie de lente, creo yo, que nos permite ver las precariedades de nuestras economías, sistemas educativos, sistemas de salud en Latinoamérica, que si bien sabíamos que existían, la pandemia nos las está mostrando con mucha más precisión, y en ese sentido casi podríamos decir que es una oportunidad para tomar más clara conciencia de aquello que debemos modificar e identificar con precisión dónde poner los acentos. En Chile, por ejemplo, se está hablando ahora de que vamos a tener un retroceso en el proceso de desarrollo económico de más o menos de 20 años. Entonces, yo me pregunto si en Europa, si en Europa del Norte, por ejemplo, va a haber un retroceso de 5, 10 o 20 años producto de la pandemia, y la respuesta es que claramente no. En educación también estamos viendo con mucha más nitidez las falencias de un sistema educativo autoritario, impositivo, hecho desde arriba, y eso es lo que yo voy a desarrollar en esta presentación con más detalle. Me gustaría resaltar esto porque nos van a decir que el problema está producido por la pandemia en unos años más, cuando no se puedan subir los sueldos mínimos, cuando no se pueda cambiar la educación, cuando no se pueda tener mejores sistemas de previsión y de salud, nos van a decir que es por la pandemia. Y entonces tenemos que recordar que el problema no fue la pandemia. Lo que la pandemia hizo es mostrarnos con más claridad aquellas falencias, aquella falta de robustez que nuestros sistemas políticos, educacionales, sociales ya traían. Entonces, para comenzar por ahí, quería destacar esa idea en coherencia con lo que ya han dicho mis compañeros de panel. El seminario, me encanta el nombre. Estoy fascinado de participar en un seminario que se llama Construyendo una educación transformadora, humanizadora y liberadora. Y he tratado de tomármelo con cierta rigurosidad, el poder aportar en la línea del título del seminario. ¿De qué manera puedo decir yo algo, como señalaba Carlos, que sea un aporte para pensar en cambios hacia una educación transformadora, humanizadora y liberadora? Y yo pienso que lo que yo puedo aportar tiene que ver con mirar la educación desde un enfoque no dualista, emoción-cognición, ya voy a explicar aquello, y que resalta la intuición como base del aprendizaje. Por eso he titulado mi ponencia Construyendo una educación transformadora y humanizadora y liberadora, dos puntos, aportes desde un enfoque no dualista e intuitivo. En otro seminario que participé muy felizmente también con el movimiento Refundación, traje a colación una investigación de Beatrice Ábalos, una de las más grandes investigadoras en formación inicial docente en Chile, donde ella resalta que los docentes chilenos tienen
una visión de la educación como, una herramienta para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. ¿Ok? Desarrollo, no aprendizaje. Ese es lo que tienen en mente los profesores y profesoras en Chile cuando piensan en la educación. A pesar de que tenemos sistemas educativos centrados principalmente en el aprendizaje, y ni siquiera en el aprendizaje, sino que más bien en los resultados del aprendizaje, los profesores encarnan, llevan en su interior una visión de la educación como una herramienta para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Y en esto hay también una mirada que acopla con este objetivo, que es de una tradición humanista y social. Es decir, los profesores y las profesoras en Chile, e imagino que en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo, son profundamente humanistas y tienen una visión social y vinculada al desarrollo de los estudiantes. El punto es que estamos todo el tiempo extraviándonos de esta visión que es muy intuitiva, que está muy encarnada en nosotros como educadores y educadoras. En Chile tenemos una serie de herramientas que de alguna manera permiten ver cómo el sistema nos saca de nuestro centro emocional y nos lleva en otra dirección, ¿no? La prueba de selección universitaria, los estándares orientadores para la educación básica, la educación primaria, la medición de los aprendizajes, la prueba CIMSE en Chile, una especie de PISA a nivel nacional, que coloca a nuestras escuelas en una situación de permanente competencia. El marco de evaluación para los profesores y profesoras de nuestro país son todas herramientas que reflejan que el sistema nos está tironeando hacia otros lados y nos está sacando de este centro que ya hemos dicho es profundamente humanista y social en los educadores y educadoras. Estamos un poco esquizofrenizados. Hay una esquizofrenia social en general en nuestra cultura, no es solamente un problema de la educación. Como dice Ronald Line, eh, para nadie somos completamente enteros, menos aún para nosotros mismos. Más bien nos movemos en un mundo de roles sociales, de rituales interaccionales y juegos complejos que nos obligan a proteger el sí mismo, desarrollando lo que este antipsiquiatra llama el falso sistema de sí mismo. Nos transformamos, nos convertimos en otra persona, nos ponemos el traje de profesor y cuando nos ponemos este traje de profesor, de alguna manera el sistema nos obliga a dividirnos y a ocupar un rol que no es necesariamente el rol que nosotros sentimos internamente que debemos jugar. Nos obliga a apuntar a unos objetivos que no son necesariamente los objetivos de desarrollo que nosotros sentimos internamente, que son aquellos a los cuales debemos apuntar con nuestros niños, niñas y jóvenes. Y entramos en una percepción irreal del mundo y en unas relaciones poco significativas con las personas y con nuestros estudiantes, porque el sistema nos va, como decía hace un momento, tironeando hacia otro lado. Este es un problema de la sociedad en general, pero que se ve fuertemente también en el ámbito educativo y que toma algunas características específicas en este contexto. Para analizar este problema, yo me quiero centrar en una idea base, tratando de buscar aquello que creo que puede ser un aporte para la pregunta de cómo generar una educación transformadora, humanizadora y liberadora, que es el problema del dualismo cognitivo emocional que creo que está a la base de nuestro sistema educativo, en la base de nuestro sistema educativo. Está la idea de que por un lado aprendemos, que es un proceso que realizamos con la cabeza, y por otro lado sentimos, que es algo que tiene que ver más bien con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, metafóricamente hablando, y que si bien estos dos fenómenos se vinculan, se relacionan el uno con el otro, son en último término procesos distintos, porque aprender es visto desde este enfoque como un proceso de orden representacional, racional, cerebral y no necesariamente corporal, emocional o intuitivo. Se trata de un problema que tiene una larguísima historia, probablemente más de 400 años. Se suele situar este problema en Descartes, pero
hay varios que señalan que en verdad viene de mucho antes, ¿no? Pero es Descartes aquel filósofo en el cual se deposita parte de las culpas respecto de esta separación entre lo que ocurre en el nivel mental y lo que ocurre en el cuerpo, donde están nuestras emociones, ¿no? El conductismo fue una forma de solucionar, de intentar solucionar este problema, negando la mente, y por suerte dejamos atrás hace ya varias décadas las visiones conductistas de la educación, pero surgieron nuevas maneras de negar la mente. La verdad es que lo que parecía ser un rescate de la mente y de la persona humana para los procesos educativos. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. No fue tal. En verdad, la llamada revolución cognitiva terminó siendo otra manera de negar el contenido más esencial de aquello que llamamos ser humano y que tiene que ver con lo que Carlos llamaba antes la conciencia o la fenomenología, las diferentes maneras de sentir el mundo, de sentirnos a nosotros mismos y de sentir a los otros, fueron negadas por esta revolución cognitiva que tiende a ver el aprendizaje como un proceso estrictamente representacional. El constructivismo, incluso mal entendido, puede ser también una forma de negar este carácter intuitivo del conocimiento. E incluso en los últimos años, este llamado giro emocional en educación y sobre todo la presencia de la inteligencia emocional como eje rector de este giro emocional son también una manera de negar la esencia intuitiva de los seres humanos. Ya lo voy a explicar con un poco más de detalle más adelante para aquellos y aquellas que puedan estar sorprendidas por esta idea de que la inteligencia emocional no va en la dirección correcta. Una manera de ver el problema al cual me estoy refiriendo es colocar en oposición dos miradas acerca de la educación que podríamos llamar las miradas top-down o bottom-up. Y perdónenme el anglicismo, pero estoy haciendo una ironía y una analogía también respecto de la psicología cognitiva que tiende a hablar de los procesos de arriba hacia abajo y los procesos de abajo hacia arriba para entender la cognición humana. De la misma manera, me parece que podemos ver la educación como un proceso que está dirigido desde arriba con unos objetivos predeterminados en el currículum, y donde lo que los estudiantes tienen que hacer es calzar con esos objetivos que ya están delineados, o pensar más bien una educación desde abajo hacia arriba, donde lo que prime sea la intuición de los estudiantes, sus propios intereses de conocimiento, y desde allí se construyan hacia arriba los procesos de aprendizaje. Son dos maneras completamente distintas de visualizar la educación. La visión de arriba hacia abajo es una visión que está basada en lo que algunos autores han llamado un realismo ingenuo, es decir, esta idea de que podemos acceder a la realidad de manera objetiva. Por lo tanto, aprender desde este punto de vista es simplemente copiar la realidad, es simplemente hacerme mapas, ojalá lo más exactos posibles, de la realidad. Desde este punto de vista, aprender no es construir, sino que es más bien representar la realidad de manera objetiva, ¿no? Algunos autores que se han dedicado a investigar las concepciones acerca del aprendizaje observan que en nuestros países latinoamericanos predominan las visiones interpretativas del aprendizaje. Estas visiones interpretativas calzan muy bien con esta idea del aprendizaje como copia, y son una mala interpretación del constructivismo. El verdadero constructivismo, el genuino constructivismo, siempre tiene que partir desde el estudiante, pero en verdad en nuestros sistemas educativos predomina esta visión interpretativa que cree a grandes rasgos que si nosotros activamos los conocimientos previos de los estudiantes y trabajamos con dinámicas participativas, estamos favoreciendo una visión constructiva del aprendizaje, cuando en verdad igualmente seguimos pensando que los estudiantes tienen que aprender exactamente lo que yo les estoy diciendo. En mi propia investigación en particular, esta visión calza con lo que hemos denominado el enfoque de la influencia de las emociones en la cognición, es decir,
lo dicho hace un momento, aprender es un proceso estrictamente representacional en el cual las emociones solamente acompañan e influencian este proceso de aprender, pero no forman parte constitutiva de este proceso. ¿Cuáles son los grandes problemas de esta mirada de arriba hacia abajo? Genera, por cierto, desmotivación en los estudiantes, porque los estudiantes no quieren aprender necesariamente los contenidos que están prefijados en el currículum. Y como hay desmotivación, esta mirada requiere imponer controles disciplinarios. Y estos controles disciplinarios no apuntan al conocimiento, apuntan a la conducta y generan una suerte de ilusión, como si los estudiantes estuviesen motivados, como si estuviésemos interesados en ir a la escuela y aprender, pero en verdad lo que se está regulando es únicamente la conducta a través de sistemas principalmente punitivos. Además, desde esta mirada se concibe el aprendizaje como un proceso de todo o nada. Hay alguien con el micro encendido. Si se aprende y se reflejan estos objetivos o resultados de aprendizaje que están concebidos en el currículum, entonces decimos que el proceso es exitoso. Y si las respuestas que se dan y que se evalúan a través de pruebas estandarizadas son incorrectas, decimos que no hubo aprendizaje, pero ya sabemos en verdad que el aprendizaje no es un proceso de todo o nada, sino que va ocurriendo gradualmente, pero esto no es valorado en esta mirada, donde solamente se observan los resultados de aprendizaje. Además, y esto es muy importante, esta mirada de arriba hacia abajo promueve implícitamente aprendizajes que tienen que ver con entender este fenómeno, el aprendizaje, como algo desagradable. Después de 12 años de escolarización obligatoria, muchos estudiantes, e incluso esto yo lo veo en mis propios alumnos, estudiantes de pedagogía, tienden a creer que aprender es un fenómeno desagradable porque han pasado 12 años en un sistema que los está obligando a aprender cosas que ellos no desean aprender y de una manera que no desean participar. Entonces salimos de la escuela, egresamos del sistema escolar creyendo que aprender es desagradable. Nada más lejano de la realidad biológica de los seres humanos, donde en verdad aprender es de las cosas más gratas que pueden ocurrirnos. No podría ser de otra manera, puesto que se trata de un fenómeno que apunta a nuestra adaptación como seres humanos, con lo cual tiene que ser necesariamente un agrado aprender. Y salimos de nuestros sistemas educacionales concibiendo también, porque lo hemos aprendido implícitamente, que el error es un problema. Cuando no logramos calzar con los resultados de aprendizaje que se espera, que están definidos en el currículum, entonces estamos frente a un problema. Y toda la literatura, desde Piaget en adelante, nos habla de que en verdad el error es la principal fuente del aprendizaje. La otra visión, la visión de abajo hacia arriba, es una visión que podemos rastrearla en muchos autores actuales y también de la historia de la educación y de la psicología. Aquí he puesto yo algunos ejemplos. Primero, me parece que es una visión de sentido común. Yo creo que todos sabemos internamente que los procesos de aprendizaje fluyen de esa manera, es decir, que nosotros primero sentimos, tenemos una intuición respecto de un contenido al cual nos enfrentamos, un contenido de aprendizaje, y desde ahí, desde abajo, comenzamos a construir hasta desarrollar acá arriba en nuestra corteza cerebral representaciones mentales que nos permiten hablar acerca de lo aprendido, nos permiten conectarlo con otros aprendizajes previos, etc. Se trata de un proceso entonces de abajo hacia arriba en un sentido metafórico, pero también en un sentido literal, físico, desde nuestro sistema límbico hacia nuestra corteza cerebral. Se puede arrastrar esta visión en el sentido común, pero también en importantes estudios provenientes de neurocientíficos muy relevantes en nuestra época. Tal vez el más importante de todos, Damasio, que con su famoso libro El error de Descartes nos muestra que todo aprendizaje parte desde una emoción, que el cuerpo se anticipa al conocimiento simbólico a través de las reacciones fisiológicas que él denomina emociones. También en Feldman Barrett
también empezó, hay otros neurocientíficos que está presente esta idea. En la psicología, en el humanismo estuvo fuertemente presente en el siglo pasado esta idea, pero luego esto es desplazado por las ideas del cognitivismo que priman hoy en día. Y por cierto, en la filosofía de la mente podemos encontrar interesantes autores que nos hablan de las emociones como procesos cognitivos, que nos hablan del sentir como la base del conocimiento. Nussbaum, por ejemplo, Robert Solomon, y yo mismo, que me voy a detener en mi mirada particular, he desarrollado un enfoque que parte de esta lógica de aprender como un proceso de abajo hacia arriba, ¿no? Ya lo hemos dicho, desde este punto de vista, sentir es comenzar a aprender. Desde este punto de vista, el aprendizaje no se acompaña de emociones. Desde este punto de vista, cuando sentimos algo, ya estamos aprendiendo. Esa es la primera etapa del aprendizaje. Este nivel del aprendizaje no es evaluado en el sistema porque el sistema requiere evaluar a través de la palabra, a través del verbo, y por lo tanto solamente se concibe como aprendizaje aquello que podemos poner por escrito o en una presentación oral, pero la verdad es que fisiológicamente el proceso de aprender parte por una reacción corporal que llamamos emoción. Luego, estas emociones, estas sensaciones, esta fenomenología interna es transformada a través de distintas herramientas en representaciones mentales. Y llegamos a un producto que tiene un carácter verbal, que tiene un carácter simbólico, pero que en verdad partió de un emocionarse. Y parece entonces que olvidamos que el proceso comenzó desde allí, comenzó desde el cuerpo y nos fijamos únicamente en el producto final. Para que esto ocurra y podamos transformar nuestros estados internos, nuestras intuiciones en eh, resultados simbólicos, para los que podamos reformatearlos y darles un carácter representacional a nuestras sensaciones, requerimos la mediación de la cultura en términos generales. Requerimos participar en un contexto cultural que nos apoya y que media, como decía Vygotsky, y nos hace pasar de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo. Pero ahora quisiera destacar que esta mediación no es solamente una mediación de carácter simbólica, no es que los profesores y profesores solamente nos apoyen con términos lingüísticos, con conocimientos, con información, para que nosotros podamos cambiar nuestras representaciones. Sobre todo la labor de profesores y profesoras es apoyarnos desde un punto de vista emocional y empatizar con lo que para nosotros como estudiantes es relevante, es intuitivamente relevante de ser aprendido. Entonces esta mediación es una mediación sobre todo emocional, hecha sobre nuestra fenomenología. Nuestra fenomenología que en el sistema en el cual vivimos, en el sistema cultural y educativo, se encuentra restringida por una cultura que nos dice que lo que nosotros sentimos no es relevante, que lo que nosotros experimentamos internamente no es aquello sobre lo cual debemos centrar nuestro aprendizaje, que son otros estándares, otras personas, otros manuales los que nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces está comprimida, como en esta figura, la crisálida que está ahí esperando volar por la economía, por los estándares, por los sistemas de evaluación de los aprendizajes que dejan en un último plano lo que yo siento como estudiante, lo que yo creo que es relevante explorar, indagar, etc. Para ir cerrando, porque ya estoy en un par de minutos pasado en el tiempo, quiero ejemplificar a qué me refiero con una educación de abajo hacia arriba en términos más concretos, haciendo referencia a una campaña que está liderando un estudiante de Arica, muy apoyado, monitoreado, mediado por un importante trabajo que está haciendo el profesor Félix Milanés, que va a dar un taller a continuación, y que se llama Wi-Fi para Todos. Esta campaña que está liderando el estudiante Iván Cruz, me parece que es el apellido, parte de un contexto que ha privilegiado escuchar a sus estudiantes, escucharlos en qué términos, escuchar qué es lo que están sintiendo los estudiantes en estos tiempos de pandemia.
en esta escuela hay un aula especial, un aula distinta que se llama, creo que es el nombre, el aula de la paz, ya me corregirá Félix más adelante, donde los estudiantes tienen opción de escuchar su corazón, escuchar su cuerpo y desde ahí construir reflexiones sobre aquello que les parece importante indagar. Entonces, en ese contexto de escucha empática es que Iván Cruz repara en el hecho de que en Chile actualmente, algo que seguro que es igual en el resto de nuestros países latinoamericanos, la mayoría o gran parte de los niños y niñas no están teniendo las condiciones de conectividad para poder participar de una educación online. Entonces, de ahí surge esta campaña denominada Wi-Fi para todos. Cuando el profesor Félix Milanés se refiere a la idea que tuvo Iván de pensar en esta campaña, siempre dice, yo lo he visto en varios videos, esto es algo que nació del corazón de Iván. No dice, esta es una idea que se le ocurrió a Iván, dice, es algo que nació de su corazón. Y ese detalle no es menor, es un detalle muy importante porque tiene que ver con entender intuitivamente que los procesos de aprendizaje parten desde nuestro corazón, desde nuestro cuerpo, o de lo que Damasio llamaba los marcadores somáticos, y que solamente si se dan las condiciones de mediación cultural por parte del sistema educativo y los docentes, los y las docentes, entonces vamos a avanzar hacia una aprendizaje de carácter representacional o simbólico, como efectivamente ocurre en esta campaña que está tomando un vuelo insospechado y maravilloso. Entonces, este enfoque tiene muchas ventajas y con esto cierro, que yo quisiera resaltar, algunas de las cuales son, por ejemplo, el hecho de que cuando respetamos la intuición de nuestros estudiantes y la apoyamos y construimos el aprendizaje desde ahí, la motivación por aprender permanece intacta e incluso es reforzada. Este carácter placentero del aprendizaje se ve muy realzado y cada vez es más agradable seguir aprendiendo, seguir profundizando en lo que inicialmente fueron mis propias sensaciones y mis propias ideas. El aprendizaje de este punto de vista es además concebido como un proceso de investigación. Aquí no se trata de calzar con unos objetivos prefijados, se trata más bien de explorar el mundo, de investigar el mundo a la manera como lo hacen los científicos, algo que Piaget resaltaba mucho en su investigación, la idea de ver a los niños como investigadores. Esta es una condición natural de los seres humanos. Concibe el aprendizaje como proceso, no como un todo o nada, de acuerdo a cómo lo presenté en relación con la mirada de arriba a abajo, sino que aquí más bien se entiende que cuando los estudiantes sienten cosas ya están aprendiendo. Y por último, me parece que es una manera de entender la educación como un proceso transformador, como un proceso que nos lleva a volar en otras direcciones, a actualizar nuestro potencial como seres humanos, tal cual lo veía Abraham Maslow en el siglo pasado, nos lleva desde esta zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo y nos transforma, nos engrandece como seres humanos, destacando lo más relevante que hay en nosotros como personas, que es este carácter intuitivo que nos moviliza día a día para tomar decisiones en el mundo. Algo que, por cierto, es plenamente liberalizador y que permite que nuestra crisálida interior vuele y se desprenda de estos códigos de barra que nos tienen aprisionados en esta cultura que nos restringe y no nos respeta como seres humanos. Lamento haberme pasado. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Rodolfo, por tan enriquecedora ponencia, donde se destaca lo vital que es el apoyo cognitivo-emocional y que hay que intervenir, ¿cierto?, desde esa mirada, la relevancia de la emocionalidad. Así es que muchas gracias. Y bueno, a continuación damos inicio entonces a la ronda de preguntas. Para ello voy a ir leyendo lo que aparece en el chat. Carla, por ejemplo, pregunta a Rodolfo, ¿de qué manera la metodología ABP, es decir, aprendizaje basado en proyectos, nos ayuda a construir una educación liberadora, humanizadora y transformadora? Luego, Elizabeth Maringer pregunta si la activación de una pedagogía intuitiva nos hace ser conscientes de vivenciar procesos personales resilientes. Y luego Jenny
Dice si esta concepción plantea un paradigma distinto, cómo los profesores y profesoras podemos romper con las imposiciones impuestas por el sistema, por ejemplo, obligación de seguir con las pruebas estandarizadas y hoy seguir con los objetivos priorizados. ¡Wow! Varias cosas, no sé si las puedo Así es, conectar una con otra. pero darle un ratito a cada una. Sí, lo del aprendizaje basado en proyectos, por cierto, es una de los caminos que yo creo que van en la dirección de pensar una educación desde abajo hacia arriba. Me gusta más incluso el concepto aprendizaje basado en fenómenos, tal cual lo plantean en Finlandia, porque incluso la mirada de proyecto tiene ya un carácter un poco más vertical, un poco más utilitarista, porque se está pensando en un resultado final de unas ciertas características. Y la visión del ser humano como un investigador, como un pequeño científico que disfruta del aprendizaje me parece que calza más bien de mejor manera con la idea de aprendizaje basado en fenómenos. Nos gusta comprender el mundo. Más allá de que aquello se transforme en un resultado concreto, hay un disfrute, un placer natural, biológicamente determinado por comprender las cosas. Pero por cierto, la idea de aprendizaje basado en proyectos, salvo esta sutileza, está muy en esta dirección de lo que yo he planteado. Eh, Esto, por cierto, que nos ubica también en una posición un poco rebelde. Yo no sería digamos, ser cínico, no plantearlo. Y me parece que es lo que tenemos que hacer. Como dice Estela, los profesores son sujetos políticos y están llamados a generar cambios y están llamados a generar cambios que nazcan de su persona más que de su actividad técnica, por poner por hacer un juego dialéctico. Es la persona del profesor la que debe orientar, guiar los procesos educativos a partir de lo que le resulta coherente. eh, la idea de que la intuición es sabia y que nos permite tomar buenas decisiones no es una idea que tenga únicamente antecedentes en la New Age, en la época del humanismo como psicología humanista, sino que también en las neurociencias. Feldman Barrett habla del afecto nuclear como el elemento central a partir del cual se construye toda la cognición humana. El afecto nuclear, ¿qué es? La capacidad biológica de sentirnos bien o sentirnos mal en distintos niveles de intensidad. Ella lo define, esta neurocientífica, lo define como un barómetro emocional que nos guía por el mundo y es la fuente original de todas nuestras decisiones, en palabras de Damasio. Con lo cual debemos respetar este saber interno, esta fenomenología interna que nos dice por dónde seguir el camino, y si eso se tiene que oponer a sistemas de medición estandarizados, a resultados de aprendizaje, objetivos de aprendizaje predeterminados, está muy bien que así sea. En nuestros países latinoamericanos puede parecer esto una especie de ir contra el sistema, pero en verdad en algunos países europeos o en Canadá esto es sentido común. Con lo cual tenemos que tratar de aprovechar las oportunidades de conectividad con el mundo que nos da la tecnología y la pandemia para entender que lo que en algún lugar puede ser visto como oposicionismo, en otras partes es simplemente el cómo hay que hacer las cosas. Y sí, me parece que hay que rebelarse. Eso conecta con la resiliencia, por supuesto, porque la resiliencia tiene mucho que ver con escuchar a este ser interno, esta fenomenología interna, para desde ahí ir construyendo nuevas cosas, ¿no? Entonces me parece que un profesor y una escuela resiliente es un profesor y una escuela que respeta profundamente esta inspiración intuitiva para desde ahí guiar la pedagogía. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. ¿Y alguien agrega para ti si es a tu juicio esto una cuestión de metodología, estrategia, etcétera, o una obligación y oportunidad de desplegar la vocación de los profesores más allá de los resultados, de la esencia, o sea, recrear, deleitar y encantar a través de nuestra felicidad? Ella es Flor Oyarzo Paredes.
Flor, sí, te dejé mi correo electrónico también, que me escribió por un mensaje privado por aquí y para que sigamos conversando. Esto no es un asunto metodológico. La única especie en la cual existe la pedagogía es la especie humana. Esta es una característica distintiva de los seres humanos. Encontramos aprendizaje en muchas especies, incluso aprendizaje muy sofisticado, aprendizaje por imitación también, aprendizaje de carácter simbólico, incluso en otras especies. Pero no encontramos en ninguna especie la intención de querer enseñarle a otros. Aunque ciertos animales aprenden de otros, no se encuentra la intención como algo predeterminado por enseñar. Eso es una característica profundamente humana, con lo cual no se trata de metodologías. Las metodologías, por cierto que ayudan, ¿no? Y ya hemos visto, digamos, alguna herramienta metodológica, conceptual y técnica, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, pero sobre todo se trata de entender que la pedagogía es una actividad humana que nace de nuestro ser intuitivo y que es desde ahí desde donde debe ir construyendo diferentes herramientas cambiantes, flexibles, que atiendan a la realidad del momento y que no se aten de manera rígida a un diseño previo, porque eso es lo que limita las capacidades humanas. Desde mi punto de vista, una educación liberalizadora, humanizadora, eh, sería una que tenga un carácter muy flexible y que momento a momento se vaya adecuando a las realidades de cada proceso, que por cierto son plenamente cambiantes y dinámicas, ¿no? El aula es uno de los espacios más dinámicos que existen en la interacción social, con lo cual una pedagogía intuitiva tiene que mantener ese carácter dinámico y flexible y no atarse rígidamente a una técnica. Las técnicas pueden ayudar, pero me gusta lo que decía Claudio Naranjo respecto de esto. Uno tiene que manejar todas las metodologías y todas las técnicas y tiene que tener una planificación estupenda, clase a clase, ojalá para todo el año. ¿Para qué? Para que luego ingresemos al aula y nos olvidemos de la planificación y atendamos a lo que está ocurriendo en el momento presente. Rodolfo, en ese sentido, Pablo Pincheira pregunta si la pandemia tendrá algún efecto de cambio en el paradigma educativo. Y luego pregunta Esteban Canul si el aprendizaje basado en proyectos, o bien como tú dijiste, en fenómenos, es bueno para la primaria o no. Si la pandemia va a tener un efecto, va a depender únicamente de nosotros y yo estoy encantadísimo de participar en un seminario organizado por un movimiento que se llama Refundación Pedagógica. Creo que tenemos que agarrarnos de esta oportunidad que la pandemia nos genera. La pandemia ha sido sobre todo un problema probablemente, y a mí me da un poco de pudor a veces cuando hablo de la oportunidad que la pandemia nos genera, porque sé que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero lo cierto es que verdaderamente se está abriendo una oportunidad en términos no solamente educativos, sino que políticos en un sentido más amplio, para poner con mucha fuerza nuestras ideas. Yo mismo estoy ahora viviendo un proceso de revolución interna, de poner con mucha más fuerza ideas que en otros momentos tal vez el contexto cultural no lo permite porque uno no es tan escuchado, pero todo el mundo ahora demanda personas que estén hablando de la conexión de las emociones con la educación. Entonces creo que va a depender de que nosotros nos tomemos ese espacio con fuerza, el hecho de que la pandemia abra efectivamente opciones de cambio, pero la oportunidad está allí, depende de que nosotros nos hagamos cargo. Y lo segundo, respecto del aprendizaje basado en proyectos, me parece que es una metodología muy pertinente para todos los niveles educativos, incluso el nivel superior. Pero donde, si hay un lugar donde es más pertinente que en otros, es en los primeros niveles del ciclo escolar, claramente. El respeto por la esencia de explorador, por el placer de conocer, por el mecanismo intuitivo de aprender y conocer el mundo que llevan los niños, es algo que se empieza a aplacar desde muy temprano en la escuela, y mientras más tiempo se tarde, ojalá nunca ocurra, este adormecimiento de ese carácter de pequeño investigador que llevan los niños, me parece que estamos entonces cumpliendo con el objetivo central de la educación, que es aportar al desarrollo de los seres humanos. Así que la respuesta es que es pertinente en todo momento, pero sobre todo en los primeros ciclos de la vida. Muchas gracias, Rodolfo. También alguien agregaba luego
si la neuroeducación debería ser la base para una metodología de aprendizaje desde abajo hacia arriba. Tengo gigantescos reparos respecto de la neuroeducación y quedarían para conversar largamente. Solamente decir que la neuroeducación, si bien es en principio un aporte, yo mismo he citado neurocientíficos porque entiendo que los códigos en los cuales se debate nuestra educación actualmente tienen mucho que ver con escuchar a las neurociencias. Si bien esto ocurre, en general la visión neuroeducativa se está transformando, para mi punto de vista, desde mi punto de vista, más en un problema que en una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, tomemos la idea del neuromito, ¿no? Los neuromitos, en particular el neuromito respecto de los 2 primeros años, los 3 primeros años de desarrollo, ha significado para que muchos países centren su atención en el nivel preescolar de enseñanza, pensando que ahí se decide todo el futuro de los seres humanos. Esto es un neuromito, lo muestran así muchos textos, porque en verdad está basado en antecedentes de estudios con ratas en laboratorio. Y pierde de vista todo el carácter político, el carácter social y cultural que la educación tiene en el resto del ciclo escolar y incluso superior, y centra las políticas educativas de muchos gobiernos en esas primeras épocas de la vida, además de una manera muchas veces segregadora, competitiva, etc. La visión de la neurociencia es una visión que impone el materialismo en educación, además. Y sabemos que los procesos educativos son procesos históricos y culturales, no solamente cerebrales. Con lo cual, teniendo de base que es importante conocer cómo funciona el cerebro para entender cómo funcionan nuestros procesos cognitivos, me parece que las neurociencias no son el camino para guiar los procesos de cambio en educación que requieren nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias.